Como a mí no me gusta plagiar, voy a decir que los datos que voy a exponer pues proceden de Infoliva, de Del Óleo, de la Denominación de Origen de Baena y del sector oleícola de Úbeda. El primer problema que nos encontramos es el aumento del número de países productores de aceite de oliva. Han pasado en los últimos años de 46 países a 64 países que están produciendo aceite, alentado por una rentabilidad eficiente en copa y en seto. Este aumento de la capacidad nominal productiva del olivar mundial, 4,9 millones de toneladas. En cambio, el consumo va a la baja, 2,9 millones de toneladas de aceite de oliva. Existe ya, por tanto, una brecha de 2 millones de toneladas por cada campaña entre la oferta y la demanda. Hablamos de nivel mundial, que seguirá en aumento conforme siga aumentando la producción. En los últimos 10 años se han plantado por cada ejercicio una media de entre 150 y 300.000 hectáreas, siendo más del 60% de alta densidad, lógicamente, al ser más productivas y el coste ser menor. Además, se transforman 100.000 hectáreas de las que eran tradicionales a las eficientes. África es el continente con mayor crecimiento en superficie cultivada. Este crecimiento, basado en plantaciones eficientes, tiene como consecuencia una bajada de los costes de producción. Así, el crecimiento de la competitividad de los olivares se da por una mayor mecanización, un soporte por irrigación, mejoras en el manejo, etcétera, etcétera. Actualmente, el 62% de los aceites provienen del olivar tradicional y el 36% del olivar eficiente en copa. Los sistemas eficientes producen aceite por el tipo de recolección. Prácticamente el 100% del aceite obtenido pasa a ser virgen extra. Hay una mejora de la producción, además de lo cual disminuye el coste y mejora la producción. En cuanto a la producción, entre España, Italia y Grecia se producen el 65% del aceite de oliva de todo el mundo, siendo España el mayor productor con 43 y pico por ciento, Italia casi el 12% y Grecia casi el 10%. Y si sumamos que Turquía produce el 6 y pico y Túnez el 5 y pico, tenemos un 77% de la producción mundial de aceite de oliva entre España, Italia, Grecia, Turquía y Túnez. En menor medida, en orden descendente, Marruecos, Siria, Portugal, Argelia, Estados Unidos y otros. Y esto diré por qué los cito a todos. Porque el consumo, luego lo diré, el consumo es mayor en los países donde se produce, quizás por el conocimiento y por la cercanía. Por tanto, España ha aumentado su producción un 150% en los últimos 29 años, alcanzando un potencial productivo por encima de 2 millones de toneladas de aceite. Esto se debe a tres factores. Primero, una gran productividad del terreno español, una conversión del olivar tradicional a más eficiente. Actualmente ha pasado del 83% del tradicional a solo el 68%, y una mejora de los tratamientos de manejo. En Italia, sin embargo, ha sufrido un descenso de producción desde 879.000 toneladas a 185.000, que es, como vimos antes, el segundo país productor, por detrás de España. Por tanto, nosotros vamos creciendo, Italia va descendiendo. Otro factor que nos encontramos es el coste de producción. Los de alta densidad pueden estar incluso en torno al cero, lo ha dicho el compañero ciudadano, a 80 céntimos de coste de producción el kilo de aceite. Está la media en torno a un 2,40. Y los de la alta pendiente, que son los más difíciles de modernizar, están en torno a 3 euros el kilo de producción. Ahí vemos esa diferencia entre el coste y beneficio que tienen nuestros agricultores. Cuando la producción es muy alta, se produce un exceso de oferta, todo ese rendimiento pasa a destino, es decir, a los últimos eslabones de la cadena alimentaria. Mientras si las campañas son de baja producción, la renta se tiende más al origen. Sin embargo, por debajo de los 2,2 euros de precio en origen, casi el 70% del olivar español no es económicamente rentable. Tenemos, además, una competencia con el aceite de girasol. En ocasiones, el precio del virgen extra supera hasta en 5 veces al precio del girasol. El de girasol se usa como sustitutivo por los consumidores, lógicamente por este motivo, por el motivo del precio, sobre todo en épocas de recesión o de crisis económica que hemos tenido recientemente. La evolución de los precios sigue ciclos de cotizaciones altas y bajas, dependiendo de forma fundamental de la climatología. Vamos componiendo un argumento completo con todos estos factores que afectan al problema final. En España ya habíamos dicho que el 68% tradicional, el 26% eficiente en copa y el 6% en seto. El sector de la olivicultura supone
ya en datos macroeconómicos, el 0,6% del PIB nacional. Y da trabajo directo a 220.000 personas. Y si sumamos los indirectos, llegamos hasta 1,3 millones de personas, lo que significa que el olivar da un porcentaje de trabajadores del 5,7% de todos los trabajadores de España. Se estima que las exportaciones de aceite de oliva superan los 3.000 millones de euros, lo que supone un 15% del total de exportaciones agroalimentarias. La olivicultura supone más del 8% de la producción agraria española. Todos esos datos los vamos a componer con el consumo, puesto que el consumo se produce más en los países, como dije antes, donde se produce, aunque se consume en 180 países, la mayor parte es en España, Italia y Grecia, que somos los que lo producimos. El 40% de los 180 países somos estos países. Y un 23% Turquía, Marruecos, Siria, Argelia, Portugal, Túnez y Jordania. Por tanto, conforme va bajando los países que producen, va bajando el consumo. Sin embargo, el consumo a nivel mundial se ha incrementado en un 6,4%, lo que supone un crecimiento por debajo de la oferta, que ha subido un 11%. Tenemos esa brecha entre la producción y el consumo. Asimismo, se ha experimentado un fuerte retroceso del consumo en España, Italia y Grecia. Incluso hasta un 16% de consumo medio hemos bajado nuestro consumo en estos tres países, que son los más importantes productores. Por lo tanto, el cambio de tendencia del consumo, que ha pasado de crecer a estabilizarse e incluso a decrecer, junto con el aumento de la producción, trae como consecuencia una disminución de la renta del agricultor. Si en 2012 España tenía 46 millones de habitantes, casi 47, se estima que en 2050 llegaremos a ser 44,8, bajaremos un 4% el porcentaje del número de habitantes. ¿Por qué tiene esta importancia? Porque seremos menos, consumiremos menos, pero también por edades. Debido a la distorsión de la pirámide de edad de la población española, el segmento de edad de menos de 50 años es el que consume menos aceite de oliva y consume más otro tipo de grasas, sobre todo el girasol. Por tanto, si el consumo de girasol ha crecido un 37,5% y el de oliva ha caído un 2,1%, pues ya estamos viendo ahí algunas cifras interesantes. Por tanto, aunque el consumo dentro del aceite de oliva ha crecido el virgen extra, no compensa con la bajada de producción de los otros tres tipos. Por lo tanto, si aumenta la producción, si hay una desaceleración económica, si hay una caída del poder adquisitivo del ciudadano medio español, si hay un desinterés hacia el aceite en las personas de menos de 50 años, si hay una caída del consumo actual y futuro, y si hay un envejecimiento del consumidor tipo, y si hay un descenso de la población, todo este efecto pernicioso nos llevará a un gran problema. Por todo ello, esta proposición no de ley que nos trae aquí, a esta Cámara, el Grupo de Ciudadanos, es una estrategia que puede ayudar al sector. Es necesario buscar nuevos mercados, como dice el punto número 1, potenciar la formación de los profesionales de exportación número 2, campaña de promoción, etcétera, etcétera. De acuerdo. En ese sentido, vamos a apoyar, y aquí ya posiciono el sentido de nuestro voto, la PNL. Pero los problemas del sector no mejoran solamente con esta medida. El sector es complejo y necesita otras medidas. Medidas como la transformación del sector tradicional, la recuperación del precio por encima del de producción, la reducción de los costes de producción y otros aspectos tan importantes como la calidad, origen y diferenciación, dando un valor añadido como las denominaciones de origen. Por ejemplo, el producto envasado con denominación de origen supone una tercera parte de todo el virgen extra. En definitiva, señorías, el sector del aceite de oliva tiene problemas bastante importantes y que irán en aumento, que le podemos ayudar y le podremos ayudar a la medida posible. Esta idea de abrir mercado, buscar nuevos clientes en otros países, es una magnífica idea y en ello estamos. Pero tendremos que seguir trabajando en otro tipo de medidas para que no llegue un momento en que producir un litro de aceite o un kilo de aceite sea más caro que venderlo.